Muy buenas tardes, amigos de Grado Cero Project. Soy el arquitecto Armando Benítez. El día de hoy les voy a platicar un poquito sobre el qué podemos construir en un terreno, el qué y el cómo podemos construir en un terreno aquí en la Ciudad de México. Y para ello vamos a tocar varios puntos muy importantes. Uno de ellos es la compra de la tierra. En Ciudad de México normalmente todos los predios ya están titulados, la gran mayoría. Pero a pesar de esto, es muy importante que siempre contemos con la asesoría de algún experto o de alguien que conozca del tema. Puede ser un abogado o puede ser un arquitecto que sepa de estos temas para saber qué es lo que estamos comprando. A veces no nos damos cuenta cuando compramos un predio y no, la persona que nos vende no nos avisa o no nos dice que este terreno puede tener algún tema legal, como puede estar intestado, como puede tener alguna deuda. Eh, Desgraciadamente se presta muchísimo a fraudes, la venta de terrenos o la venta de predios. Esto normalmente se da muchísimo más en el Estado de México. Siempre es muy importante revisar cláusulas, revisar qué es lo que nos están vendiendo, cómo nos lo están vendiendo y quién es el que nos está vendiendo. Pero bueno, si quieren saber un poquito más de este tema, coméntenlo aquí y con mucho gusto vamos a platicar sobre eso. En este video el punto más importante que vamos a tocar es la construcción o cómo llegar a una construcción en un terreno en Ciudad de México. Para ello, pues es muy importante saber primero si nuestro terreno cuenta con escrituras en orden. Una vez que ya están las escrituras en orden, vamos a hacer una revisión del uso de suelo y de la ubicación en la que está. Es muy importante saber qué uso o qué destino le vamos a dar a este proyecto o a este terreno. Por ejemplo, tenemos un terreno, vamos a hacer un ejemplo con algún predio aquí en Ciudad de México, tenemos un terreno en la alcaldía Cuauhtémoc y ahí queremos hacer un negocio inmobiliario. Bueno, antes de saber si el negocio inmobiliario funciona ahí, en este terreno, es muy, muy importante hacer un estudio de mercado. ¿Por qué? Porque el estudio de mercado nos va a decir qué es lo que realmente necesita la gente que habita en esa zona, o nos va a decir cuál es la necesidad que hay, nos va a decir eh, qué tipo de negocio pudiera ser más factible, porque hay zonas que necesitan bodegas y hay zonas que necesitan departamentos y hay zonas que necesitan estacionamiento. Entonces, siempre es muy importante contar con un estudio de mercado que nos pueda ir orientando a hacer un proyecto efectivo y que se le pueda sacar provecho lo mejor posible. Eh, Y pues bueno, si la intención de este terreno es hacer un negocio inmobiliario, hay que considerar eso y hay que revisar el uso de suelo. Eh, Normalmente en Ciudad de México tenemos un uso de suelo eh, por, por colonia, a veces cambia por alcaldía. En este caso específico del terreno que les voy a mencionar y con el que vamos a hacer el ejemplo es en la alcaldía Cuauhtémoc. Hay que revisar el plan parcial de desarrollo urbano. Todas las alcaldías cuentan con un programa parcial. Este programa parcial va acompañado de, de un, de un plano de divulgación en el que viene colonia por colonia, vienen los usos de suelo, marcan las restricciones que tienen, marcan la densidad que tenemos y marcan también los metros cuadrados por vivienda que nos permiten construir.
Es importantísimo saber que este plan parcial existe y que este plano de divulgación lo podemos aprovechar para beneficio de nuestro proyecto. Después de considerar esto, es muy importante entrar a la página de Sedubi. Miren, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a compartir pantalla para enseñarles un ejemplo de un programa parcial de desarrollo urbano. Este es de la alcaldía Cuauhtémoc y si se dan cuenta, aquí en esta parte vienen vialidades, vienen restricciones, viene el uso de suelo y lo que hay que hacer es buscar un poquito colonia por colonia, pero también dentro del plan de desarrollo urbano podemos encontrar un plan de divulgación, un plano de divulgación que es este. A veces viene por colonias o por secciones. En este caso, en la colonia Cuauhtémoc, podemos darnos cuenta, en todas las alcaldías podemos encontrar esta información en las páginas de Sedubi. En este caso, podemos revisar nosotros aquí el tipo de suelo que tiene. Si queremos darnos cuenta si nos conviene antes de comprar algún predio, siempre es importante poder revisar estos planitos. ¿Por qué? Porque aquí nos va a decir si el uso de suelo que tenemos es habitacional, si es habitacional con comercio, si es habitacional con oficinas, si es de uso mixto. Aquí nos va a decir todo, nos va a decir cuántos metros de altura podemos construir, nos va a decir el uso de suelo, si es, por ejemplo, HC, quiere decir que es habitacional con comercio. O sea, hay que revisar muchos puntos, hay que ver las vialidades que tenemos, si hay algún metro cerca, si hay alguna vialidad de importancia cerca que le pudiera dar plusvalía a nuestro proyecto. Y pues bueno, adicional a esto, es muy importante hacer ya un análisis más específico del predio. En este caso vamos a hacer un ejemplo. En la misma página de Sedubi podemos entrar aquí para revisar el uso de suelo de algún predio. Hay dos formas. Una de ellas, hay varias formas. Una de ellas es con la cuenta catastral. Se escribe aquí y automáticamente nos va a mandar al terreno. La otra es por domicilio. Aquí yo voy a poner que es en la alcaldía Cuauhtémoc. Vamos a poner que es en la colonia Condesa. Vamos a poner que es en la avenida Tamaulipas. Y vamos a poner que es el número 55. Aquí nos está dando la información, nos está ubicando en la avenida Tamaulipas. Nos dice que este predio tiene una superficie de 571.63 metros cuadrados. Ok, esta información es muy importante porque con estos metros cuadrados es con el que empezamos a hacer nuestra primer corrida financiera para ver si este negocio es viable. Ahora queremos saber un poquito más sobre cuáles son las restricciones, cuál es la altura que tiene y qué es lo que hay que considerar o tomar en cuenta antes de hacer algún proyecto o antes de invertir en un proyecto arquitectónico. Y vamos a entrar en vamos a entrar a revisar exactamente cuáles son los puntos importantes que se tienen que revisar. Aquí tenemos el plano de ubicación. En este colorcito como violeta está marcado nuestro terreno. Viene aquí nuestra cuenta catastral, por si después queremos buscarlo mucho más rápido. Nos dice la dirección, Avenida Tamaulipas 55, Colonia Condesa, 571 metros. Y aquí nos viene el uso de suelo. Nos dice que en esta avenida podemos construir 6 niveles. Nos dice que tenemos que dejar un 20% de área libre. Nos dice que la superficie máxima de construcción, esto es muy importante, 2.744 metros. Eso quiere decir que no podemos construir más de estos 2.744 metros en los 6 niveles.
pero hay que considerar el 20% de área libre. Nos dice también la densidad y el número de viviendas permitidas. Cuando tenemos este tipo de información, por ejemplo, no nos dice exactamente cuál es la altura y tampoco nos dice exactamente el número de viviendas permitidas, esto lo vamos a ir determinando de acuerdo al avance, ¿no? Aquí vienen las normas que hay que considerar, por ejemplo, las áreas de conservación patrimonial. Como en la colonia Condesa existen muchos predios catalogados, es muy importante que hagamos una revisión en Seduvi para ver si nuestro predio cuenta o está dentro del área de conservación patrimonial. Si nuestro predio está dentro de esta zona de conservación, hay que tramitar un dictamen que se llama ACP o Área de Conservación Patrimonial, en la que nos dicen si nuestro proyecto es viable o si lo permiten por el tipo de construcción que vamos a hacer, si lo permiten en la zona. Entonces es muy importante revisar estas normas, revisar también cuál es el coeficiente de ocupación de suelo y el coeficiente de uso de suelo. Hay que revisar el área libre, hay que revisar las instalaciones que están permitidas y bueno, aquí podemos encontrar, nos vamos a ir un poquito más rápido, aquí vamos a encontrar toda la información que necesitamos y todo lo que tenemos que considerar. Aquí nos va a decir si en algún momento se hizo algún cambio de uso de suelo y aquí vamos a encontrar los certificados. Aquí viene prácticamente todo, pero cuando se hace un negocio inmobiliario es muy importante hacer la primera corrida financiera con esta información. 6 niveles, 20% de área libre y 2.744. Aquí como nos dice 6 niveles, posiblemente podamos ajustar la densidad o se pueda tramitar un cambio de densidad para poder hacer por lo menos 12 departamentos. En estos 12 o 10 departamentos no nos tenemos que pasar de esta área. Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo a saber si con 10 o 12 departamentos nos salen las cuentas para hacer la compra de este terreno y para invertir en los trámites y para invertir en el proyecto arquitectónico y pues bueno, todo lo que se necesita. Una vez que tenemos esto, que ya revisamos el uso de suelo, que ya revisamos todas las restricciones que tienen, vamos a iniciar. Si vemos que en nuestra corrida financiera salió que tenemos una utilidad anual del 20%, quiere decir que es un super negocio. Hay veces que sale del 15%, del 18%. Esto depende mucho de varios factores. Una, de que nos va a decir el estudio de mercado, cuál es el precio que nos va a aguantar este mercado en comprarnos, si son departamentos o si son bodegas. Dos, la demanda. En el estudio de mercado nos van a decir cuál es nuestra demanda o aceptación ponderada, y eso quiere decir nos va a orientar o nos va a guiar para saber si es un negocio viable o si no es viable. Una vez que tenemos estos datos, entonces sí, ya con más seguridad arrancamos a hacer un proyecto arquitectónico. Dentro de este proyecto arquitectónico hay que cubrir todos esos trámites o todas estas restricciones que vimos. Tenemos ya nuestro proyecto arquitectónico desarrollado y lo primero que sigue por estar, en este caso del proyecto en la Alcaldía Cuauhtémoc, es hacer un dictamen de ACP. Para esto requerimos hacer un larguillo, un reporte fotográfico de la zona en donde vamos a integrar nuestra fachada o la fachada de nuestro proyecto. En este larguillo o en este reporte fotográfico se van a integrar las dos aceras de la misma calle para revisar qué tanto impacta nuestra construcción o qué tanto es la integración de nuestro edificio con el contexto urbano.
Vamos a revisar que no desentone con la arquitectura que hay en la calle, sobre todo si es arquitectura que está protegida, ya sea por INA, por INVA, por SEDUBI. Hay que revisar muy bien si el predio que vamos a comprar no tiene alguna construcción catalogada. En caso de que sí exista, hay que evaluar si el gasto o las restricciones nos permiten hacer este edificio de 6 niveles. Porque muchas veces tenemos una construcción que no se puede ni tocar. Y si no se puede tocar, así sea la Condesa y sea una zona muy buena para hacer y vender departamentos, pero si tenemos un inmueble catalogado en ese predio, no vale la pena y el terreno pudiera no costar o pudiera no valer lo que cuesta. Por poner un ejemplo, nos pueden vender un terreno en 15 millones de pesos en la colonia Condesa, pero si este terreno tiene una construcción catalogada y no podemos hacer nada, entonces su valor no es de 15 millones de pesos para un negocio financiero. Si es para hacer una construcción, una remodelación y vivir ahí y es lo que quieres, pues quizás sí lo vale, ¿no? Pero para efectos de un negocio inmobiliario es muy importante saber la ubicación, qué se puede construir y qué restricciones tiene. En base a eso es como dictaminamos el precio para poder hacer la compra o para poder negociar una compra. Y pues bueno, después de esto ya empezamos el tema de nuestro proyecto arquitectónico. Ya tenemos nuestro dictamen de ACP. ACP o SEDUBI, en este caso, que es donde se hace este trámite, ya revisó que nuestro predio o nuestro proyecto cuente y cubra todas las restricciones, que no se pase de área construida, que tenga los niveles que son. Ya revisó esa parte arquitectónica y ya revisó el diseño que vaya de acuerdo con la zona. Ya nos lo aceptaron. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Es empezar a revisar con INA, con INVA, con SEDUBI igual, porque SEDUBI parece mentira, pero SEDUBI también hace un catálogo de inmuebles. Entonces es muy importante revisar que, que nuestras colindancias no estén catalogadas o si están catalogadas, que estas instituciones, SEDUBI, INA o INVA, nos concedan un permiso o nos concedan un visto bueno, mejor dicho, es un visto bueno de que ellos no tienen ningún problema con que nosotros hagamos nuestro edificio. Ya tenemos estos tres vistos buenos, ya tenemos nuestro dictamen de ACP. Lo siguiente que hay que tramitar son nuestras factibilidades de recursos hidráulicos, de factibilidad sanitaria y factibilidad eléctrica. Si no tenemos estas tres factibilidades, va a ser muy difícil que nos den una licencia de construcción o una licencia de demolición, en el caso de que se requiera. Si nuestro predio cuenta con una construcción que tenemos que demoler, es muy importante que esta construcción sea evaluada o que estos gastos de demolición sean considerados en la proforma financiera. Es muy importante porque hay veces que no se consideran y la utilidad que le puedes ofrecer a un inversionista o que puedes tener tú como desarrollador baja mucho. Entonces ya tenemos nuestro dictamen de ACP, ya tenemos nuestros vistos buenos de INA, de INVA, de SEDUBI y ya revisamos que no cuente también con algún catálogo ambiental. Lo siguiente que tenemos que hacer, ya tenemos nuestras factibilidades y lo siguiente es tramitar una declaratoria de cumplimiento ambiental. Esta declaratoria de cumplimiento ambiental es muy importante porque ahí tenemos que marcar si vamos a demoler, cuántos metros cuadrados vamos a demoler y a dónde vamos a mandar todos estos materiales productos de la demolición tienen que ser a un lugar
certificado o aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente. Por ejemplo, si en este predio tuviéramos un inmueble y no está catalogado y nos permiten demolerlo, tenemos nosotros que especificar cuántos metros cuadrados vamos a sacar de demolición, cuántos metros cuadrados vamos a sacar de excavación, cuánto vamos a sacar de desperdicios y todo esto a dónde lo vamos a mandar. Normalmente aquí en México nos piden que lo mandemos a concretos reciclados. En concretos reciclados nos cobran ahorita aproximadamente 120 pesos por metro cuadrado, por metro cúbico, perdón, por recibir el escombro. Adicional a eso, tú tienes que considerar cuánto te va a costar el sacarlo. Y los camiones que los lleven a concretos reciclados tienen que contar con un documento que se llama RAMIR. Es un permiso que les otorgan para poder hacer estos transportes. Todo tiene que ir muy, muy bien amarrado, porque si no contamos con alguno de estos documentos o no mandamos a estos tiraderos certificados o a estos lugares donde reciclan los concretos, si no tenemos todo esto a comprobar en alguna verificación a futuro cuando estemos durante la obra, nos pueden multar. Y son multas de 80,000, 100,000 pesos mexicanos. Otro punto muy importante, de hecho es antes de sacar la declaratoria de cumplimiento ambiental, es un proyecto de sistema alternativo autorizado por SACMEX. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que hacer un proyecto en el que calculamos el agua de lluvia. Prácticamente es un proyecto de captación de agua pluvial y por medio de cisternas, una cisterna que es de sistema alternativo, la llamamos así normalmente, vamos a almacenar esa agua, va a pasar por un proceso de filtración y después de que pasa por ese proceso la podemos mandar a los WCs. Hacemos un proyecto de sistema alternativo que es prácticamente para la reutilización de agua pluvial y ya que está autorizado, entonces sí, vamos a tramitar la declaratoria de cumplimiento ambiental y pues ahora sí, ya que tenemos todos estos documentos, ya podemos hacer el trámite para una licencia de demolición en caso de que se requiera. Si no requerimos una licencia de demolición, entonces nos vamos directamente al trámite de licencia de construcción de obra nueva o manifestación de construcción de obra nueva. Una vez que tenemos esta licencia de construcción de obra nueva, hay que tramitar una manifestación, no, es un programa interno de protección civil. Para poder iniciar los trabajos de obra es muy importante tener ya en la mano o tener en la carpeta de que va a estar en la obra nuestro programa interno de protección civil. Si no contamos con este programa interno, por lo menos es importante tener el ingreso a la alcaldía de que lo estamos tramitando. Hay algunos predios en Ciudad de México que pueden estar exentos de estos programas internos, pero esto es un poquito difícil de encontrar y a veces para que esto suceda se tiene que revisar los metros cuadrados a construir. Si son más de 5,000 metros cuadrados, si son más de 1,000 metros cuadrados a construir, seguramente ya tenemos que contar con un programa interno de protección civil. Y en caso de que no, les tienen que entregar en SEDUBI o en la alcaldía un documento que diga que su predio está exento de esto. Algo muy importante que se tiene que considerar antes de construir, antes de empezar cualquier construcción, es hacer una fe de hechos. Una fe de hechos consta de un levantamiento de colindancias donde se rectifican los plomos de los edificios de los colindantes. Tiene que ir acompañado, o más bien
este levantamiento se hace con un reporte fotográfico y un dictamen estructural que hace nuestro DRO de confianza o nuestro corresponsable. Normalmente se tiene que contratar un corresponsable para que él haga un dictamen de cada una de las construcciones de los lados. Nos entrega un dictamen por colindancia o por cada uno de los predios con los que colindamos y nos tienen que especificar ahí si el edificio de al lado está en buenas condiciones o si tiene algún desplome hacia nuestro predio, porque si tiene un desplome hacia nuestro predio, esto lo tenemos que considerar en la separación a colindancias. Es muy importante también tener en cuenta todos estos puntos del reglamento de construcción de Ciudad de México. Otro punto importante dentro de la fe de hechos a considerar es que siempre antes de iniciar la construcción, antes de iniciar cualquier trabajo, hay que hacer esta fe de hechos. Y tiene que estar, consta de visitas del DRO y de un notario con la intención de que el notario ratifique la información que se está entregando en los dictámenes y obviamente esto nos sirve como constructores para ampararnos en un futuro. Si, por ejemplo, empezamos a construir nuestro edificio y no hicimos una fe de hechos, pero nosotros revisamos y todas las colindancias se veían muy bien, pero hay veces que tenemos vecinos que desgraciadamente no se prestan a alguna buena negociación y su intención es detener nuestra obra. ¿Qué es lo que van a hacer ellos? Van a inventar que nosotros dañamos su casa o simple y sencillamente están en todo su derecho de decir, oye, me puedes afectar y no hay nada que esté comprobando. Entonces, yo no tenía esta grieta, tú ya empezaste a construir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues protegerme. Entonces, es también muy válido, pero es muy importante tener esa fe de hechos porque no nada más te protege a ti como constructor, también protege al vecino. Y también ayuda muchísimo a llevar una mejor relación entre vecinos y constructores. Estos son algunos puntos que son de vital importancia a considerar antes de realizar alguna construcción. El uso de suelo nos va a decir qué es lo que vale la pena construir o cuál es el destino que se le tiene a ese predio. Puede ser, si es habitacional, a lo mejor no puedes hacer ningún edificio y tú tenías en tu estudio financiero hacer un edificio de departamentos, pero ya viste que el uso de suelo te dice que no. Nada más tienes que hacer una sola vivienda. Entonces, si es así, lo importante aquí o el paso a seguir es buscar un terreno que cuente con el uso de suelo que tú necesitas para hacer un desarrollo o para hacer un negocio del que tú quieras, ¿no? Si es comercial, si quieres poner un Oxxo y estás en un predio que tiene uso de suelo habitacional, no vas a poder. Entonces sí es como muy importante saber leer y saber interpretar estos documentos, porque aquí nos va a decir todas las pautas que se tienen que seguir. Y pues bueno, amigos, esto es parte de lo que quería comentarles. Si tienen alguna duda o alguna sugerencia de algún tema que quisieran en el que profundicemos un poco más, déjenlo aquí en los comentarios y con todo gusto podemos hacer algunas colaboraciones con expertos para que empecemos a resolver sus dudas. Muchas gracias por todo. Cuídense mucho. Hasta pronto.